Yo quisiera hoy que hiciéramos algo diferente a lo que hicimos la semana pasada. Así que yo le voy a pedir que usted se ponga en pie ahí donde usted está. Póngase en pie ahí donde está, por favor, si me ayuda con eso. Y entonces, así puesto en pie, ahora usted va a dar la vuelta y va a mirar hacia la puerta. ¿Ok? Y entonces, quédese así en lo que hacemos esto. Ahora yo quiero que usted mirando hacia allá, hacia la puerta, usted ore. Y usted va a orar por la comunidad. Y a la vez que ora por la comunidad, usted ora por los que vayan a entrar por esa puerta para que sean transformados por el Señor. Así que a la cuenta de 3, todos empiezan a orar mirando hacia la puerta por la comunidad y por las personas que vayan a entrar por esa puerta. 1, 2, 3, go ahead. Señor, gracias por escuchar la oración de tu pueblo. Bendice la comunidad y a cada persona que entre por esa puerta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora usted va a salir y va a saludar a alguien que no haya saludado todavía en la mañana de hoy. Vaya donde alguien y salude y diga, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Go ahead. Say hi. So good that you're here with us now. Let's do it. Si hace tiempo que no le diga, ay, María, hacía tiempo que no te veía. Y yo desde acá saludo a los que están allí en la cabina. Hi, nice to see you. Y ahora podemos regresar a los asientos porque si no, pues me tardo más en predicar y ustedes se tardan más en continuar con su propio compromiso. La pasada semana nosotros estuvimos hablando de realidades. Y hablamos de 3 realidades. La realidad que ninguno de nosotros pide nacer y no sabemos para qué nacemos. La realidad que en este mundo tendremos necesidades físicas. Y la realidad de que todos nosotros moriremos y tendremos que enfrentar la eternidad. Pero que hay esperanza cuando eso se hace agarrado de la mano de Dios. Hoy vamos a hablar de batallas. Yo le decía a mi esposa, bueno, yo puedo decirle, bueno, la realidad es que hay batallas, pero la realidad, lo que vamos a hablar hoy de batalla es, nosotros tenemos que enfrentar batallas en la vida. Pero especialmente lo que nos vamos a concentrar más en el día de hoy es cómo el enemigo de las almas, cómo el mundo conspira contra la iglesia del Señor
y la iglesia del Señor, que somos todos nosotros, tenemos que enfrentar esa batalla. Permítame orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa y te pedimos que nos bendigas, que nos hables, que derribes cualquier argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra, que derrames bendición y vida eterna en este lugar, que me uses y que cale a lo profundo de la vida de cada uno de nosotros lo que tu palabra quiere decirnos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Ya yo estoy bastante viejito. Ya he vivido bastante. Lo suficiente como para ir bien atrás y recordar un corito que es bien viejito. Y ese corito decía, batalla no es batalla, si no viene la prueba. Si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Con Jesús yo iré y pelearé la batalla. Y si al frente él va, ganaré la batalla. Si yo fuera un buen cantante, se los cantaba. Pero I am not. Así que, como no lo soy, se lo voy a leer con algún tipo de entonación diferente. Batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia. Batalla no es batalla. Con Jesús yo iré y pelearé la batalla. Y si al frente él va, ganaré la batalla. El libro de Esther es un ejemplo del pueblo de Dios siendo atacado con el fin de ser destruido y cómo Dios obra para que el pueblo salga victorioso. Y yo quiero tocar 3 puntos de esta batalla que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que enfrentar. Y el primero de ellos es que los enemigos darán la batalla tratando de destruir el pueblo de Dios. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Y el enemigo va a tratar de destruirnos. Ese es su fin. Él no quiere que nadie pase la eternidad bien. Él quiere que ya que él va a tener que pasarla mal, todos pasemos la eternidad mal con él. Entonces el libro de Esther, en el capítulo 3, versículos del 1 y 2, dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agüego, y lo honró y lo puso su silla sobre todos los principales que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaron y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. La historia continúa en Esther capítulo 3, versículos 5 y versículos 6 y 8 y 9. Y dice algo así. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que estaban en el reino de los asueros y al pueblo de Mardoqueo. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo que está esparcido, distribuido entre todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey en nada le beneficiará dejarlos vivos. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Cuando usted mira, esto es lo que está sucediendo y la comparación que hay del pueblo de Israel en ese momento y la iglesia del Señor que usted y yo somos en este momento. Nosotros somos un pueblo, el pueblo de Dios, que está esparcido, vive esparcido en medio de otros pueblos. Lo mismo hay pueblo cristiano
en Europa, pueblo de Dios en Asia, pueblo de Dios en Norteamérica, pueblo de Dios en Sudamérica. Y nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, está esparcida dentro de todos los pueblos. Y al igual que el pueblo judío seguía las leyes de Dios y vivía de acuerdo a esas leyes, y Mardoqueo era uno de los que vivía de acuerdo a las leyes de Dios, y no se sujetaba necesariamente a las leyes del rey, entonces era un pueblo esparcido que vivía con unas leyes diferentes, igual que nosotros. Nosotros somos un pueblo de Dios esparcido entre todos los pueblos, con las leyes que son la palabra de Dios, que si van en contra de lo que el mundo ponga como ley, nosotros tenemos que decidir vivir de acuerdo a las leyes de Dios y no de acuerdo a las leyes del mundo. Y eso siempre va a causar conflicto y una batalla. Siempre. Es imposible que el pueblo de Dios no tenga que enfrentar batallas, porque nosotros tenemos un código de conducta, de vida diferente. Siempre estaremos bajo ataque, porque nuestras leyes, la Biblia, es contraria a las normas del mundo. El mundo te dice, está bien, puedes hacer lo que tú quieras. Y Dios te dice, no, tienes que hacer lo que yo diga. El mundo te dice, tú puedes planificar todo tu futuro. Y el Señor te dice, yo quiero que vivas de acuerdo a mi voluntad. El mundo puede decir que está bien que una vida que no ha nacido termine. Y Dios te dice que no, que son un regalo de Dios hermoso que Dios pone en medio de la familia. La sociedad te puede decir que tengas un hijo o que no tengas hijos porque es mucho problema. El Señor te dice, bienaventurado el que llena la casa de ellos. El Señor te dice, que el mundo te dice, no está mal si tú dices una mentira blanca. Y el Señor te dice, no mientas. El Señor te dice, el mundo te dice, busca la venganza. Y el Señor te dice, perdona al que te hace mal. El Señor dice, el mundo te dice, no te dejes coger de bobo o de tonto por la gente que te pide. Y el Señor te dice, al que te pide, dale. Unas leyes diferentes que tiene el pueblo de Dios, que vive dentro de otros pueblos, que tienen un código de leyes y de moral completamente diferente al de nosotros. Y cuando se encuentran esos dos, nuestras leyes en contra de las normas de este mundo, vamos a tener una batalla. Así que el mundo te va a tratar de hacer, o trataba de hacer, y en este caso, de hacer que el pueblo de Dios se sujetara a ellos, y establecieron que tenían que adorar a un hombre y arrodillarse delante de él. Y Mardoqueo no se arrodillaba delante de él, ni se humillaba delante de otros dioses. Y en la época de nosotros sucede lo mismo. Sucede que nosotros tenemos que decidir a quién nosotros vamos a adorar. Si vamos a adorar a aquellos que son famosos, si vamos a adorar a aquellos gobernantes con el que nosotros simpatizamos o partido político con el que simpatizamos, si nos vamos a rendir delante de aquellos que de verdad tienen mucho dinero, o si nosotros solo nos arrodillaremos y humillaremos delante del Dios que es nuestro Señor y nuestro Rey, ante solo quien nosotros doblaremos la rodilla. Aquí viene una porción de la escritura que no va a aparecer en las pantallas y que Carmen no la va a tener en las notas, porque no voy a leerla, lo que voy a narrarla. ¿Ok? Esa misma historia sucede con Sadrán, Mesach y Abednego.
Estos tres hombres están en el pueblo de Babilonia, tienen que supuestamente adorar al rey, adorar la imagen que el rey ha creado, comer de la comida que tiene que comer, y le están exigiendo eso. Y entonces confrontan a Sadrach, Mesach y Abednego y le dice el rey, mira, al sonar de la bocina, ¿se van a inclinar delante de la imagen como dice la ley que yo establecí o no? Porque si no lo hacen, los voy a echar a un lago de fuego. Y Sadrach, Mesach y Abednego le dice, go for it. El Dios a quien nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego. Pero si no nos libra, vives tú, oh rey, como quiera, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de la imagen. Es la batalla del pueblo de Dios, de un pueblo que quiere destruir al pueblo de Dios al que nosotros pertenecemos, y nos ponen retos para nosotros ver si nosotros cedemos a quien nosotros amamos y creemos o si nos mantenemos firmes en las decisiones que nosotros hemos tomado. Nosotros somos el pueblo de Dios y no nos vamos a humillar ni a arrodillar delante de otros. O lo hacemos y perdemos la batalla, o lo hacemos y procuran destruirnos. Ahora, esto es lo que sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos dijeron eso y el rey subió 7 veces el horno, los cogió una gente, los echaron al horno. En el horno ellos cayeron dentro del horno y los que los echaron al horno se quemaron. Ellos caminaron dentro del horno con uno que era como los dioses, salen de allí y ni su ropa apestaba y ellos salieron victoriosos de la batalla. Nosotros vamos a tener la batalla de que las leyes de este mundo y lo que la gente de este mundo espera que nosotros hagamos, si nosotros lo vamos a hacer cuando va en contra de la palabra de Dios o si nosotros no lo vamos a hacer. La pregunta es la siguiente: ¿a quién nosotros vamos a arrodillarnos? ¿A quién vamos a honrar? ¿Delante de quién? ¿De este mundo o de él? Así que hay una batalla, la gente está buscando destruir. La batalla se da porque nosotros estamos tratando de ver que los enemigos de nosotros tienen un sinnúmero de leyes que son diferentes a las que nosotros vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, y cuando chocan entramos en la batalla. El segundo punto es, como humanos, será difícil que nosotros enfrentemos esas batallas que el enemigo va a levantar para nosotros permanecer firmes en la fe. Escuche esto. Dice la palabra del Señor que hay un camino que es ancho que lleva a la perdición y uno que es angosto y pedregoso que lleva a la vida eterna. Ese es como el Señor hace una ilustración en la palabra de Dios de cómo es que nosotros vamos a andar. O nosotros andamos cómodos, sin batalla, o andamos por el camino que lleva a la vida eterna, que es un camino pedregoso, angosto, donde nosotros apenas vamos luchando, tratando de llegar al otro lado. Por una u otra razón, nosotros en las iglesias hemos enseñado que cuando la gente viene a Jesucristo, todo le va a ir bien, que no va a haber problemas. Todo es lindo, todo es color de rosa. Ven a Jesucristo y todos tus problemas se van a acabar. Pero no es verdad. La Biblia que nos enseña es que vamos a tener aflicciones en este mundo. Y las aflicciones vienen porque hay una batalla entre unos pueblos con nosotros y entre un enemigo con nuestro Dios. Y cuando se encuentran esas batallas que se están dando, nosotros quedamos en el medio de la batalla y nosotros tenemos que decidir pelearla. Esther sucede de esta manera. Y en cada provincia, Esther capítulo 4, versículo 3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, este era el mandamiento del rey, todos los judíos van a ser asesinados. Y entonces lo hizo bien interesante el rey. Se paraba, llegaba a un sitio y leían, todos los judíos van a ser asesinados.
Iban al otro lado, todos los judíos tienen que morir. Iban al otro, todos los judíos tienen que morir. Y Amán va a ser encargado de hacer eso. Ese era el decreto del rey. Y dice, y a todas las provincias donde llegaba el mandato del rey, y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentaciones, silicio y ceniza, era la cama de muchos de ellos. De momento, encontramos que enfrentar la batalla por permanecer en nuestra fe, de enfrentar la batalla para poder seguir siendo el pueblo de Dios, requiere de nosotros que nosotros vayamos a enfrentarla y al momento de enfrentarla, nosotros nuestras emociones se van a afectar. Fíjense que lo primero que dice que se le afectaba el luto. ¿Cuántos saben qué es el luto? O sea, yo sé que ustedes saben qué es la palabra luto, pero el luto, además de ser cuando alguien muere, que estamos viendo a la persona que falleció, luto es toda la sensación de pérdida que causa en tu corazón, todo ese dolor. El luto es ese sentido de separación que tenemos que enfrentar cuando alguien parte a la eternidad. Así se siente este pueblo. Se siente con un dolor de una pérdida, de algo que va a suceder, de unas muertes en masa que vienen en camino, y todas las emociones de ellos se trastocaron y comenzaron a llorar, comenzaron a lamentarse. Enfrentar la batalla para nosotros no quiere decir que esa batalla no va a afectar nuestras emociones. Lo que quiere decir es que nosotros, el pueblo de Dios, en medio de esta batalla, para permanecer firme a las normas que Él establece, posiblemente tendremos que sufrir luto, posiblemente tendremos que llorar, posiblemente tendremos que lamentarnos. Que no todo va a ser sonrisas, alegría y gozo. Que va a haber ocasiones donde es posible que cargar el peso del evangelio para nosotros poder permanecer firmes va a requerir sacrificio y dolor. Hagamos una lista rápido. Los apóstoles. Uno se suicidó, uno lo desterraron y 10 fueron mártires que murieron. Esteban, diácono, apedreado hasta la muerte. ¿Cierto? Jesucristo, clavado, humillado y clavado en una cruz. Moisés, caminar 40 años pastoreando ovejas para poder ser preparado para llevar el pueblo por 40 años en un desierto. Seguimos. Podemos seguir la lista si usted quiere. De que la palabra del Señor está llena, de que el pueblo de Dios, como está en medio de una batalla, hay veces que las batallas llegan a nosotros. Y cuando nosotros estamos en esa batalla y queremos lograr seguir adelante en este evangelio, formando parte de este pueblo, en ocasiones habrá que llorar, en ocasiones hay luto, en ocasiones hay lamentos. Lo que pasa no es que es fácil, lo que pasa es que vale la pena. La única manera que usted va a estar dispuesto a poder soportar y enfrentar esas batallas para formar parte de este pueblo de Dios es si formar parte de este pueblo de Dios de verdad, usted cree que vale la pena. Si usted ama ser hijo de Dios, si usted ama la relación que usted tiene con Dios, si usted ama los ofrecimientos que Dios tiene para aquellos que son su pueblo, de una vida eterna, de un paraíso, de un lugar donde usted pasará la eternidad. Si usted ama el que a pesar de que usted esté viviendo esos tormentos, hay una paz en el corazón que el mundo no le puede dar. Si usted ama y está experimentando eso, entonces usted valora tanto formar parte de este pueblo que prefiere pasar luto, prefiere llorar, prefiere lamentarse
pero no va a dejar de ser parte del pueblo de Dios. No va a ser parte. Es demasiado bueno, vale demasiado la pena. Vale el luto, vale el lloro, vale el lamento, vale todo poder formar parte de este glorioso pueblo de Dios, que habita esparcido entre todos los demás pueblos de la tierra. Ahora, nos dice en ese caso que ellos tenían un silicio y ceniza que era la cama de muchos, que además de afectar sus emociones, lo segundo que hizo fue que llegó el momento en que ellos creían que iban a desfallecer. Y nosotros también nos será difícil enfrentar la batalla porque va a afectar las emociones, pero nosotros también vamos a posiblemente querer desfallecer. En Puerto Rico le dicen quitarnos. Cuando alguien se da por vencido, se está por darse por vencido de algo, le dicen no te quites. ¿Qué quiere decir? Sigue luchando. Y si te quitaste, y si te diste por vencido, te dicen eres un quitado. ¿Qué quiere decir? Eres alguien que se dio por vencido. Y van a haber momentos donde la vida no te sonrió en esta batalla. Donde el enemigo, donde el mundo, donde las situaciones sociales que te tocaron vivir te acorralan en una esquina. Y tú te sientes que te van llevando a una esquina. Y te sientes que estás quedando contra la pared. Y que no tienes para dónde ir. Y va a llegar el momento que pueden darte deseos de dejar de luchar. Te pueden dar deseos de dejar de formar parte de este pueblo de Dios. Y el Señor te dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y te dice, no te quites, no te des por vencido. Yo sé que te quieres desfallecer, pero no lo hagas. Aquí viene mi ilustración. Nosotros estábamos en Canadá de vacaciones cuando mi hija cumplió 15 años. Y se nos ocurrió guiar como 3,000 millas por todo Canadá. Desde Niagara Falls hasta Quebec. Y de Quebec de regreso a New York. Disfrutábamos del sitio de día y viajábamos de noche. Y hubo un día que íbamos viajando y eran como las 2 de la mañana y yo todavía estaba conduciendo. Y me dio un sueño increíble, no podía seguir ya no podía. Y estaba todo bien oscuro, no sé, yo no sé dónde estábamos porque el GPS era el que nos iba dirigiendo, yo nunca había estado en Canadá. Pero vimos por esta carretera donde si uno apagaba las luces, lo único que había era oscuridad. Y yo no podía con el sueño, mis hijos estaban quedándose dormidos, mi esposa tenía sueño. Y yo pensé parar y dormir un rato en la orilla, en medio de esa oscuridad, en medio de la nada, en un país donde yo no sabía ni dónde estaba. Y había una canción de reggaetón y mis hijos y mi esposa la reescribieron para animarme a no quitarme, a no desfallecer, a no dejarme así. Entonces me cantaban, recuerdo que me cantaban, has querido dejar de guiar y detenerte, pero Él sostiene tus párpados. Y entonces empezaron a cantar la canción Vestas Ve, yo empecé a cantar la canción, que era una canción escrita por ellos usando el ritmo de otra canción, has querido dejar de guiar y detenerte, pero Él sostiene tus párpados. Y de alguna manera empezamos a disfrutar el viaje a las 2 de la mañana. Y de alguna manera se quitó el sueño. Y de alguna manera seguimos adelante en el camino. Y de alguna manera llegamos al hotel donde íbamos a llegar. Y de alguna manera pude descansar tan pronto llegué. Pero no me detuve. Y la vida cristiana es igual. Hay una batalla que el enemigo ha puesto en el camino usando la gente de este mundo, que en ocasiones te pueden dar deseos de dejar de luchar, de detenerte, de no seguir adelante. Y el Señor te dice, no vayas a desfallecer. Él está contigo.
contigo. Gloria a Dios. El tercer y último punto es, primero, no hay duda de que el enemigo dará la batalla tratando de destruir a su pueblo porque va a crear leyes y que van en contra de las leyes que el pueblo de Dios puede vivir. Y el pueblo de Dios tendrá que escoger vivir las leyes que tiene que vivir y se formará la batalla y tendremos que tratar de seguir adelante. Lo segundo es, eso no quiere decir que la batalla va a ser fácil porque Él está con nosotros y la vamos a pelear y no se nos va a hacer difícil. No, va a afectar nuestras emociones. Van a haber momentos que tengan alegría, pero otras que están en luto, llanto, lamento. Va a haber momentos en que queremos desfallecer, pero tenemos que recordar que Él está con nosotros y que vamos a seguir adelante. Y lo tercero es, ¿cómo vamos a vencer en la batalla? Es verdad que vamos a tener lloros, lutos, pero tenemos que salir vencedores. Es verdad que la batalla se va a dar y que van a haber leyes que van en contra de cómo el pueblo de Dios debe vivir y nosotros tenemos que escoger cuáles leyes vamos a estar siguiendo y a qué Dios nosotros vamos a adorar y delante de quién nosotros nos vamos a arrodillar y a quién es que nosotros vamos a honrar. Y es cierto todo eso, pero también es cierto que al final de eso el pueblo de Dios tiene una victoria garantizada. Usted y yo tenemos una victoria garantizada. Así que dice Esther capítulo 4, y está del 9 al 17, y voy a leer rápido algunas partes. Dice, y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entren al patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Esto está diciendo Esther. Es verdad que yo vivo aquí en el palacio. Es verdad que yo soy una de las del rey. Pero yo no tengo permiso para entrar por estos 30 días. Y si yo entro en estos 30 días, me van a matar. Porque yo no tengo permiso para entrar. Ahora, Esther es judía. Esther está dentro del palacio, pero es judía. Y está allí preocupada porque en 30 días la pueden matar, pero en menos de 30 días el pueblo va a ser destrozado completamente. De alguna u otra manera, está mirando y pensando en su propia protección, más que en lo que le vaya a suceder a todo el pueblo. De paso, esto no estaba en el mensaje, pero voy a abrir un paréntesis aquí. Cuando nosotros dejamos de llevar este mensaje a la gente que va camino a una perdición, nosotros estamos pensando más en nosotros que en ellos. Porque no estamos pesando nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inseguridades. El yo poderme sentir a salvo, seguro, contento, confiado, tranquilo. Y en no compartirlo para yo no sentirme amenazado, aunque el enemigo de las almas esté amenazando a todo el mundo que no tiene a Jesucristo en el corazón. Cierro el paréntesis que no es el mensaje. Dice la palabra del Señor. Y dijeron a Mardoqueo, gracias hermano, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Y Mardoqueo le dice, se te olvidó una cosa, ¿qué? Tú también eres judía. El decreto te aplica a ti también. Ahora o en 30 días, como quiera te aplica. Y le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Más lo que está diciendo, o contigo o Dios usa a alguien más, pero este pueblo va a salir victorioso y va a ser salvo. Pero tú y tu casa van a perecer. ¿Quién sabe? Le dice, si para esta hora es que Él te puso ahí al lado del rey. Y Esther dijo,
Respondió Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que haya en Susa, ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 noches y días. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente. Entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Dar la batalla y para salir vencedores en la batalla, que es este punto, nosotros tenemos que entender que Dios va a proveer de gente obediente dispuesta a pagar el precio. Dios siempre va a tener gente obediente que está dispuesto a pagar el precio. ¿Sí o no? Miren la historia. Siempre Dios ha tenido a alguien que lo pone. Cojamos a Moisés. ¿Ok? Cojamos a Moisés por un momento. Moisés está en el desierto, lleva 40 años cuidando ovejas y Dios lo llama. De hecho, a sus 80 años, Dios lo llama. Ya 40 años cuidando ovejas. El pueblo lleva 400 años cautivo. Y de momento ve una zarza ardiendo y allí aparece Moisés. Y esta es la conversación interesante que Dios tiene. Le dice, oye, Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo y he decidido responder. ¿Verdad que pudo haber sido tardado menos de 400? Pero usted tiene que haber leído todas las profecías para saber por qué eso está pasando. Es verdad que no tenga que llamar a Moisés a los 80, lo pudo haber llamado a los 40 para hacerle la vida más fácil, ¿cierto? Entonces más fuerte, más energía. Todo eso es verdad, pero hay una cosa que es verdad. Ya Dios había enviado a Moisés a estar viviendo en el desierto por 40 años para que estuviera preparado para poder caminar 40 años con el pueblo por el desierto. Ya Dios había preparado de antemano quién iba a libertar el pueblo antes de que fueran a Egipto a decirles, es hora que dejes a mi pueblo salir. Y cuando salieron y se enfrentaron al desierto, ¿quién era el líder? Moisés, el hombre que Dios por 40 años lo había estado preparando en el desierto. 40 años antes ya Dios había escogido quién era la persona que iba a estar presente para derrotar a los egipcios, para que el pueblo de Dios tuviera la victoria y para que pudiera llegar a la tierra prometida. No lo hizo a última hora porque miró así y dijo, ven Jessica para que me ayude. No. Lo tenía planificado no 40 años. Antes de esos 40 años, le había tenido 40 años viviendo con el faraón en la casa, aprendiendo cómo se gobierna un pueblo, aprendiendo cómo funcionan los judíos, aprendiendo la manera de funcionar los judíos. Y por 40 años Dios tuvo a Moisés en la casa del jefe de Estado para que cuando él fuera el jefe del Estado del pueblo de Dios, él sabía cómo se corre un pueblo. Después lo llevó 40 años en el desierto para que supiera cómo iba a hacer eso. 80 años antes, Dios lo había puesto en una canasta para que corriera por un río porque su fin era que era la persona que Dios había escogido y había provisto para que la batalla del pueblo pudiera ser ganada y él era el líder que iba a tener. Dios siempre proveerá a gente obediente que está dispuesta a pagar el precio. En este caso de Esther, Mardoqueo está frente a la puerta del palacio. Mardoqueo, mensajero de Dios para la persona llamada. Dios había puesto a Mardoqueo allí para enterarse de los planes malévolos y para que pudiera decirle a Esther, Dios te está poniendo en este lugar porque te toca a ti hacer algo. No en el momento que vino el decreto, antes de que viniera el decreto, ya estaba Mardoqueo en la puerta del palacio. Dios siempre va a poner gente a acompañarnos que están dispuestos a pagar el precio que nos ayudarán a salir victoriosos de la batalla. Adicional a eso, ya Esther está en el palacio cuando viene el decreto. Ya Esther tenía relaciones cercanas con el rey. Ya Esther conocía cómo funcionaba.
Ya Esther sabía qué palabras decir, qué vocabulario usar. Solo le faltaba poder entrar y superar sus miedos y ser el instrumento obediente para darle la victoria al pueblo. Ya Esther estaba seleccionada por Dios desde antes. Esther llegó al palacio antes de que llegara el decreto de que los judíos iban a morir. No cuando llegó el decreto. Antes, ya Dios había provisto la persona que era obediente, que iba a estar dispuesta a pagar el precio para obtener la victoria. Escucha con claridad. Esta batalla no se pelea solo. Esta batalla se pelea acompañados de los hermanos los unos de los otros. Se pelea acompañada de mentores y de personas que están desde antes sirviendo al Señor para que tú puedas aprender y agarrarte de ellos. Esta batalla no se pelea solo. Mientras más el mundo trata de aislarte, más el Señor te recuerda que siempre hay alguien cerca de ti que Dios puso para ayudarte a salir victorioso en esta batalla. Siempre hay alguien. Si tú no sabes quién es, no sé. Yo te puedo presentar a los míos, reverendo Luis Felipa. Yo te puedo representar a los míos, mi papá. Te puedo presentar a los que yo tengo, te puedo representar a Terry Smith. Yo te puedo presentar a Tony Rosario. Yo te puedo presentar a Roberto Cabán. Yo te puedo presentar a la gente que Dios ha estado poniendo donde mi vida ministerial, en diferentes etapas de mi vida, que han estado allí dispuestos a pagar el precio para que yo salga victorioso en esta batalla. La pregunta es si tú me puedes presentar los tuyos. O si vas caminando en esta batalla solo. Porque esta batalla no se pelea solo. Dios ya ha provisto a alguien que puede estar cerca de ti para ayudarte a salir victorioso. Esther, cercana al rey, había anticipado el ataque y ya Dios había movido la ficha, pero esto le faltaba a ella, vencer el temor y ser obediente. Una vez venció el temor y fue obediente, el pueblo de Dios decidió que era hora entonces de pelear la batalla. Ahora ya acompañados. ¿Qué hizo? Bueno, es que nuestra lucha, dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, las armas con las que luchamos, en la Nueva Versión Internacional, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para destruir fortalezas. Entendamos que Esther, Mardoqueo y el pueblo de Dios entendieron que no era con sus capacidades que ellos iban a poder salir victoriosos. Ellos no tenían las capacidades de derrotar a este pueblo. Humanamente para ellos era imposible. Ellos no tenían la capacidad decisional para cambiar la decisión que se había tomado. Ellos no eran legisladores, ni presidentes, ni nada. Ellos eran el pueblo que estaba allí. Ellos eran el pueblo esparcido entre todo el pueblo. Eran el pueblo diferente, con el que Amán estaba batallando, con el que el enemigo quería destruir. Eso era lo que ellos eran. El pueblo que era débil y podía ser destruido. Pero tenía unas armas que no son de este mundo. Y Esther le dice a Mardoqueo, dile al pueblo que se reúna a ayunar y a orar. Yo estaré ayunando y orando. Y después de eso, yo voy a entrar delante del rey. Y si muero, que muera. Pero si Dios va conmigo, yo estoy dispuesto a dar la pelea. Y Esther se llenó de valor, no porque ella era valiente, se llenó de valor porque pedía la ayuda de Dios. Y ella sabía que el Dios a quien ella servía era el mismo Dios que había liberado al pueblo de Israel de Egipto. Era el mismo pueblo de Dios que Dios le había dado muchas otras victorias durante la historia. Pero te quiero recordar algo antes de ir terminando. Nosotros somos ese pueblo. Nosotros también conocemos la historia bíblica.
Nosotros también sabemos el poder que Dios manifestó en el pueblo de Egipto para liberarlo. Y después se fue a la cruz del Calvario y derramó todo su poder. Y hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay nada que la palabra del Dios de Israel, que es nuestro Dios, vaya a ser imposible si nosotros peleamos en oración y ayuno esta batalla y acompañados los unos de los otros. Esa es la manera de pelear. Ver quiénes son las personas que Dios ha puesto a nuestro lado para poder pelear con nosotros, para nosotros salir victoriosos y nosotros entender que necesitamos la intervención divina para nosotros salir victoriosos. Escuche una cosa. Suponga que usted tiene que derribar esa pared. ¿Ok? Y a usted le dieron una máquina que cuando usted le dé 4 o 5 veces a la pared se va a desplomar. ¿Ok? Y usted tiene esa máquina aquí, ¿verdad? Pero entonces usted tiene un hammer, un martillo. Y usted decide ir a tumbar la pared, pero en lugar de usar esta máquina, que con 4 o 5 veces que le da la pared se va a caer, y usted decide ir a tumbar esa pared con el hammer ahí. ¿Cierto? Y a la larga quizá la tumba, ¿cierto? O a lo mejor no. A lo mejor el cansancio lo venció. Enfrentar la vida cristiana con un hammer es con nuestra prudencia, con nuestra fuerza, con nuestro intelecto. Ese es el hammer. Con las cosas limitantes que tenemos nosotros como humanos. Y tratar de pelear la batalla con un martillo. ¿Cierto? O agarramos el poder del Espíritu de Dios a través de la oración y el ayuno. Agarramos la presencia de Dios en nuestra vida. Usamos esta herramienta poderosa que Dios nos ha dado de orar y ayunar. Y vamos y derribamos la pared con esa máquina. Y usted escoge cómo pelea esta batalla. O la pelea con tus fuerzas, o las peleas con las de Él. O las peleas con tus capacidades, o las peleas con las de Él. O las peleas con tus recursos, o las peleas con las de Él. Y cuando Esther decidió ir delante del rey, no fue a tratar de conquistar la batalla delante del rey con sus encantos. Ella fue en oración y ayuno para que el Dios de los cielos peleara por ella. Y tú y yo tenemos que aprender que la manera en que ganamos esta batalla es si nosotros vamos con las armas que Él nos provee, en oración y en ayuno. Mi hermano, yo quiero concluir diciéndole, no ha cambiado durante la historia que el pueblo de Dios va a tener batallas. Pero tampoco ha cambiado el Dios que ha dado la victoria durante la historia al pueblo de Dios. Ese mismo Dios está con nosotros. Esa misma autoridad y poder está con nosotros. Lo único que no podemos pelearla solos, tenemos que pelearla con aquellas personas que Dios pone a nuestro lado que nos ayudará a vencer. Y tenemos que pelearla en oración y en ayuno. Y si tú y yo aprendemos a hacer eso, al igual que toda la historia está llena de la victoria del pueblo de Dios, ustedes, pueblo de Dios, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en tu carácter personal, tú como parte del pueblo de Dios, y ustedes también, pueblo de Dios, saldrán victoriosos de esta batalla. Pero hay que enfrentarla. Y yo quiero animarte a que lo hagas. Señor, sí es verdad que hay que pelear la batalla, pero también es verdad que vamos a obtener la victoria. Eso no quiere decir que en el camino nuestras emociones y nuestras situaciones se vayan a complicar y que nos dé deseo de ceder.
de quitarnos. Pero hoy yo pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes para pedirte que en su corazón haya esa determinación de que ellos van a pelear esta batalla de la fe y que ellos van a prevalecer porque van a estar agarrados de tu mano en oración, en ayuno, acompañados de otros que les puedan ayudar a permanecer firmes y a salir adelante, Señor. Yo solo puedo imaginar el día en que todos nosotros estemos delante de tu presencia y nos encontremos en la eternidad, y sería bueno que nos permitas recordarnos por un momento, aunque sea, Señor, para celebrar juntos y poder decir, wow, tú también saliste victorioso. Padre, esta batalla vale la pena darla. No permita que mis hermanos se desalienten. No permita que mis hermanos se rindan. Tú tienes para ellos la corona de la vida. Llénalos de fuerza, de energía, en oración, en ayuno. Rodéalos de gente que les ayuden a salir victoriosos, Señor. Todo esto lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Déjenme hacer algo para transicionar.